Aproximadamente alrededor del año 1116, el obispo de Compostela, Diego Selmírez, acudía a entrevistarse con la reina Urraca I de León, en Tierra de Campos. Después de trasladarse el prelado con la corte real a León, la soberana decidía agasajarlo con un número indeterminado de reliquias, figurando entre ellas la que se identificaba con la cabeza de Santiago Apóstol. Ha de tenerse en cuenta que la utilización de reliquias como objetos de intercambio diplomático no era algo excepcional en la Edad Media. Por otra parte, no podemos olvidar que el recurso a las reliquias era indispensable para que un altar fuera dedicado y consagrado. Por este motivo, en aquella segunda década del siglo XII, con las obras de la fábrica románica de la Basílica Compostelana avanzando a buen ritmo, el regalo de doña Urraca a Diego Selmírez hubo de ser de lo más adecuado, máxime al tratarse de la reliquia más insigne que se podía tener del cuerpo del apóstol Santiago. Pero, ¿en qué contexto la soberana doña Urraca entregó a don Diego Selmírez tan destacado espécimen? La historia de este curioso e importante acontecimiento, diría yo que trascendental acontecimiento, que tuvo lugar en torno a la cabeza del apóstol, se narra en mi último libro, que ya está a la venta en Amazon. Desde León partió Selmírez camino de Compostela, llevando consigo el preciado regalo que doña Urraca le había hecho. Al llegar al burgo de Ferreiros, muy cerca ya de Compostela, envió el obispo mensajeros a la ciudad para que diesen anuncio no sólo de su llegada, sino también la de la importante reliquia que portaba en su equipaje. Y así, una vez que don Diego alcanzó el Monte do Gozo, le salieron al encuentro el clero y el pueblo de toda la ciudad, venerando con suma alegría el precioso tesoro. Desde dicho lugar, una magna procesión, presidida por la figura del obispo, descalzo en señal de respeto y humildad, se adentró en Compostela. Ya en el interior de la Basílica Apostólica, Selmírez, al recibir aquel precioso tesoro en sus manos, lo ofreció sobre el altar de Santiago, y después de celebrar misa, según su costumbre, y elevar solemnemente palabras a Dios, regresó a su palacio. Si nos centramos en la identidad de la reliquia principal, esta es de la cabeza de Santiago. Lo que se nos transmite en el texto de la historia compostelana es la idea de que Mauricio, obispo de Coimbra, se apoderó de ella allá en Jerusalén, convencido de que se trataba de la cabeza de Santiago Cebedeo, es decir, Santiago el Mayor. Todo apunta a que también, bajo esta identidad, fue presentada oficialmente la cabeza en el momento de su llegada a Compostela.
Evidentemente, la muerte por la espada de Santiago el Mayor, recogida en los Hechos de los Apóstoles, podía ser entendida como una muerte por decapitación. Esto facilitaba el que se extendiera entre la opinión pública la idea de que ya desde el mismo momento de su martirio se hubiera podido producir una disociación entre cuerpo y cabeza. No obstante, el aceptar que la parte más importante del cuerpo del llamado Hijo del Trueno había sido hallada en época reciente en tierras tan lejanas de Galicia, podía hacer peligrar las aspiraciones que Selmírez y demás miembros de su iglesia tenían para el encumbramiento de aquella institución en la primera mitad del siglo XII. Por ello, creemos que aproximadamente por la misma época en la que la cabeza fue recibida en Compostela, se emprendió en el Scriptorium compostelano la labor de revisión de algunos de los textos en los que se trataba el tema de la traslatio del cuerpo de aquel apóstol a Hispania. Se buscaba, a través de ello, reforzar la idea de que, ya con anterioridad a la llegada de la reliquia, se veneraba en la Basílica Apostólica el cuerpo íntegro de Santiago el Mayor. En este sentido, se revisó la epístola, o más acertadamente la pseudoepístola del Papa León, de tal modo que, en la versión de esta contenida en el Liber Sancti Jacobi, se especifica ya que a las tierras de Galicia fue trasladado el cuerpo entero del muy bienaventurado apóstol Santiago. Todo hace suponer que, en el momento de su entrada en Compostela, la reliquia que nos ocupa fue presentada públicamente como la cabeza de Santiago el Mayor. Y aunque en aquel primer instante se trató de divulgar entre la sociedad compostelana que así era, la supuesta identificación del cráneo no debió de convencer en absoluto a Selmírez. En su relato, Giraldo, uno de los encargados de escribir la historia compostelana, no ofrece detalles sobre lo que hizo don Diego con la reliquia después de ofrecerla sobre el altar de Santiago. Sin embargo, dentro de la misma obra, unos capítulos más adelante, aparece un listado con los objetos adquiridos por dicho prelado en torno al año 1122, y en uno de ellos nos encontramos con la mención a 2 cajas de plata, en una de las cuales se dice que está la cabeza de Santiago. No hay razón para dudar sobre la veracidad de esta última información extraída de la historia compostelana, pues la misma se puede completar con la que en el siglo XIV se aporta en los actualmente conocidos como Hechos de don Berenguel de Landoria, concretamente en el momento en el que se dice que la reliquia yacía en un nicho despreciable. Así las cosas, se hace obligado pensar que
El cráneo que Urraca había entregado a Selmírez no fue depositado nunca junto con el cuerpo de quien había sido primer mártir del Colegio Apostólico. En este punto, atendiendo a los datos anteriores, podemos extraer dos conclusiones. La primera, en el cuarto lustro del siglo XII, la Iglesia compostelana contaba, entre sus numerosas reliquias, con dos estructuras craneales identificadas como pertenecientes a la figura de Santiago el Mayor. Segunda, siendo consciente de este hecho, a todas luces imposible, Diego Selmírez dio prioridad a los restos depositados bajo el altar mayor de la basílica, relegando a otro lugar, fuera del espacio de la capilla mayor, la reliquia craneana con la que lo había obsequiado doña Urraca. Con el paso del tiempo, tal vez para poner solución a la inverosímil posibilidad de que los dos cráneos perteneciesen al mismo individuo, comenzó a atribuírsele al último en llegar una identidad distinta de la que se le había otorgado en las primeras décadas del siglo XII. De este modo, en algún momento comprendido entre los últimos años del gobierno de Selmírez y los inicios de la prelatura del francés don Berenguel de Landoria, la cabeza que supuestamente el obispo don Mauricio había trasladado desde Jerusalén a la península ibérica, etiquetada en la historia compostelana como la de Santiago Apóstol, empezó a identificarse, como no podía ser de otra manera, con la de otro apóstol denominado Santiago, en este caso Santiago el Menor o Santiago Alfeo. Seguramente, a partir de esa asimilación, la Iglesia compostelana pudo vanagloriarse de tener en su poder las más preciadas reliquias de los que se creía eran los dos apóstoles llamados Santiago. Todo hace suponer que la confusión entre Santiagos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. Así, en el Nuevo Testamento se menciona no solo a Santiago, hijo de Zebedeo, sino también al anteriormente nombrado Santiago, hijo de Alfeo, y quizás aún a otro Santiago, a quien se llama en las Escrituras hermano del Señor. Es posible que los dos últimos personajes nombrados fueran en realidad la misma persona. Sin embargo, dicha hipótesis nunca ha podido ser aclarada de forma convincente. De esta forma, mientras que la Iglesia Católica se identificó a Santiago Alfeo y al hermano del Señor como a uno solo, en la Iglesia de Oriente siempre se mantuvo la distinción entre los tres Santiagos.